Buen día con todos, productores, ingenieros y amantes de la mezcla. Mi nombre es Daniel Ravelo, director de C Música, y es un gusto enorme estar aquí con ustedes brindando soporte a este gran evento. Si el sueño de que tus másters suenen increíbles y consistentes en cualquier plataforma te mantiene despierto, sabes que el balance y la calibración son el verdadero secreto. La masterclass de hoy llega desde Ecuador con Daniel Rubio, productor y docente del Instituto Paradox, quien desarrollará el tema Sistema K y las cuatro fases del balance, mostrando la metodología esencial que marca la diferencia en una mezcla profesional. Vamos a aprender cómo calibrar el volumen del monitoreo aplicando el famoso sistema K. Además, desglosará las cuatro fases del balance, desde la etapa de ganancia y la ley de panoramización hasta la aplicación de automatizaciones y ediciones. Saldrás con una metodología lista y probada para aplicar en tu próximo proyecto. Queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores que hacen posible esta transmisión. A la Facultad Conservatorio Sousa Lima de Brasil, a la Capo Instituto de Música y Artes de México y a C Música de Perú. Y antes de empezar, no olvides tu me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para que no te pierdas las siguientes masterclasses. Ahora sí, acomódate y empecemos. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Rubio. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el tema del sistema K y las cuatro etapas de la mezcla. Entonces, arrancamos con el sistema K, ¿ok? Vamos a revisar qué es. Tenemos un pequeño concepto aquí que nos dice que el sistema K se utiliza para establecer una relación de volumen entre lo que suena en el DW y la presión sonora que nosotros percibimos, ¿ok? Que percibimos en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué proponía este sistema? Bueno, este sistema fue propuesto por Bob Katz, de ahí la K viene de su apellido, eh, y nos decía que, eh, que había una relación entre el sonido que estaba en el sistema de audio, en nuestro DAW, y, y lo que nosotros percibíamos, ¿sí? Al volumen que nosotros percibíamos la información que nos estaba dando nuestro DAW, ¿sí? Y aquí, claro, aquí entra también otro tema, el tema de las curvas isofónicas, que no vamos a abarcar de eso hoy, pero también tiene relación con esto que estamos hablando ahorita. Es muy importante que establezcamos un volumen de referencia con el que siempre vamos a estar mezclando, ¿sí? Así podremos saber cuándo tenemos más información de alguna frecuencia, cuándo nos falta información de alguna frecuencia, ¿ok? Y la sonoridad en general de nuestra mezcla, si nuestra mezcla suena alta o suena baja, ¿sí? Para eso es importante primero establecer un sistema para tener nuestra escucha y siempre mezclar ese nivel para que podamos precisamente detectar todos estos cambios que van a haber. Entonces, para este sistema tenemos tres variaciones que son las más conocidas, ¿sí? Tenemos K12, K14 y K20, ¿ok? Cada uno hace referencia a un headroom disponible para cada uno de estos sistemas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el K12, que es es la versión que tiene menos rango dinámico, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza para cosas que necesitan una compresión más agresiva o, dicho de otra forma, un rango dinámico más corto, ¿sí? No son necesariamente sinónimos, pero en cualquiera de estos dos casos utilizaríamos el K12. Por eso este aquí se utilizaba para tema de broadcasting y así, ¿no? Hoy en día también se puede utilizar para ciertos géneros o estilos que son más comprimidos, ¿sí? Que tienen menos rango dinámico, que pueden ser como el metal, algunas canciones del género pop actualmente y todo esto de aquí, ¿no? Todo esto que necesita ser más comprimido, como el trap también, ¿ok? Luego tenemos el sistema K14, ¿ok? Que era el más común, el que Bob Katz nos recomendaba utilizar para mezclar una canción porque mantenía rango dinámico, pero más controlado, ¿sí? No era tan extenso. Entonces, es el que se recomendaba para mezclar canciones, ya que tenía este balance entre una pista que esté bien controlada en cuanto a dinámica y, pues, obviamente que mantuviera algo de dinámica, ¿ok? Luego tenemos el K20,
que ya es el tercero que vamos a estar revisando hoy día. Como nos indica acá, este sistema es utilizado para situaciones donde se requieran un gran cambio dinámico. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser estas situaciones? Podrían ser, por ejemplo, el caso de los cortometrajes, películas, series, ¿sí? Donde necesitamos que existan estos cambios dinámicos en cuanto al audio. También podría ser para otros géneros o estilos que requieran de mucha dinámica, como por ejemplo el jazz, blues, ensambles como de orquestas sinfónicas y este tipo de obras que requieren que hayan estos cambios dinámicos. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestras referencias. ¿Qué más tenemos que saber de este sistema para poder calibrarlo correctamente? Tenemos aquí mediciones, ¿ok? Vamos a tener referencias del espacio que donde vamos a estar mezclando en metros cúbicos y en pies. Y también tendremos la referencia del nivel al que tendremos que estar escuchando. Y esto aquí va a depender del espacio que tengamos en nuestra sala de mezcla, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del que nos encontramos aquí ahora, tenemos un aproximado de unos 37,15 metros cúbicos, ¿sí? ¿Cómo obtenemos los metros cúbicos? Tenemos que medir el largo por el ancho por el alto de nuestra habitación y multiplicando esos tres valores nos va a dar los metros cúbicos de la sala, ¿ok? En un estudio no vamos a encontrar como tal la medición exacta, porque como sabemos tenemos diferentes irregularidades entre las paredes, hay más espacios en unas partes que en otras, aquí tenemos unos volúmenes también a la altura del techo, el techo también cuenta con un desnivel, entonces todo esto es necesario, como ya sabemos, para las salas de escucha, para evitar las reflexiones que ocurren en las paredes que están en paralelas y totalmente rectas, ¿no? Entonces todas estas cosas con la sala hacen que los cálculos tengan que ser aproximados, ¿ok? Por eso tenemos rangos también de diferentes dimensiones, como vemos aquí. En el caso de esta sala nos encontramos por debajo de los 42 metros cúbicos, ya que como había mencionado anteriormente, aquí habían eh, unos 39 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces vamos a estar trabajando con una referencia de presión sonora de 74 dB/SPL. ¿Ok? A ese nivel vamos a estar trabajando aquí en la sala. Ahora, asimismo ustedes harán sus medidas y si sus salas están dentro de alguna de estas medidas, ya saben pues no a qué nivel estarían trabajando en cuanto a dB/SPL. Vamos a hablar de esta parte de aquí también antes de ver cómo se debe ajustar, ¿no? Y bueno, es muy importante saber en qué punto tenemos que ubicarnos con nuestros monitores, ¿sí? Y para eso utilizaremos este triángulo equilátero que debería formarse entre los monitores y nuestro punto de escucha, que sería donde llegaría a nuestros oídos, para poder escuchar tanto lo que nos llegue del monitor derecho y del izquierdo al mismo tiempo, ¿ok? Y con la misma intensidad. Esa es la idea de esta formación. Entonces, siempre vamos a tenerlo con relación al Twitter, ¿sí? El Twitter es el que debe estar a la altura de nuestros oídos. Ok, entonces, ahora vamos a ver cómo se debe ajustar esto desde el DAW hasta precisamente pues un sonómetro sería en nuestro caso. Vamos a revisarlo desde el DAW primero. Entramos aquí a un DAW, ya tenía una sesión más o menos preparada. Vamos a ir al máster, ubicamos un búmetro, vamos a necesitar un búmetro. También vamos a necesitar un generador de tono. Un generador de tono. Y aquí fuera, para poder medir los dBSPL, pues vamos a necesitar un sonómetro. ¿Ok? Entonces, primero con el dado. Tenemos que poner un búmetro en el máster de nuestro DAW y lo configuramos para que esté con alguno de estos sistemas, ¿sí? Vamos a empezar con el K14, por ejemplo, y luego utilizaremos ruido rosa, ¿sí? Ahora voy a bajar el máster para poder conversar mientras vamos precisamente
haciendo este proceso, ¿no? Entonces, reproducimos el ruido rosa y vemos que ya pues efectivamente nos está llegando a un nivel, pero está más alto, ¿sí? Estamos mm, entre 2 3 decibeles más arriba. Entonces vamos a poner, por ejemplo, menos 2.5, ¿no? Y ahí como podemos ver, ya estamos oscilando en el 0 dBu en el K14, ¿sí? Entonces ya lo tendríamos listo aquí en el DAW, ¿ok? Tal como ya está aquí, lo dejamos reproducir. Entonces ahora sacamos nuestro sonómetro, nos ubicamos en nuestro punto de escucha, ¿sí? Que más o menos estaríamos, aquí ya lo tenía marcado, ¿sí? Aquí, ¿ok? Y reproducimos solamente un monitor. Podemos empezar con cualquiera de los dos, pero solo tenemos que reproducir uno, ¿ya? En este caso podemos comenzar con la derecha, por ejemplo, ¿ok? Y en nuestro sonómetro tenemos que también configurarlo, no lo había mencionado me parece. eh, Tenemos que aplicarle un filtro de ponderación tipo C, ¿ok? Y de respuesta lenta, ¿ok? Para poder tener una medición pues más acorde a lo que necesitamos. Entonces ya habíamos visto que nuestra sala tiene que estar trabajando en 74 dBsPL. Bueno, a ese nivel deberían estar trabajando nuestros monitores, mejor dicho. Entonces, eh, apagamos un monitor, dejamos encendido solo uno y dejamos que se emita este ruido rosa y que en el sonómetro, en nuestro punto de escucha, nos llegue a esos 74 decibeles. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esa ubicación y ese nivel en la ubicación, ¿ok? Apagamos nuestro monitor derecho, encendemos el monitor izquierdo y tenemos que ver que nos lleguen esos mismos 74 dBsPL. Ahora, puede llegar a pasar? Obviamente por la forma de la habitación y todo lo que ocurre dentro de un espacio, que un monitor suene más alto que el otro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer ahí es bajar el volumen físicamente en el potenciómetro del monitor para que nos llegue a 74 dB SPL exactamente en el punto de escucha. O en su defecto puede ser que nos llegue más bajo y tengamos que subir el monitor. ¿Ok? Entonces, todos estos ajustes lo vamos a hacer en los monitores. Y si estamos trabajando en consolas, por ejemplo, podemos desvincular los faders para poder manejar volúmenes independientes en cada lado y así pues nos llegaría el mismo nivel de cada monitor. ¿Ok? Esa podría ser otra opción. Entonces, una vez que tengamos determinado el nivel que necesitamos para nuestra escucha, podemos marcarlo en alguna parte de la superficie de nuestra consola, de nuestra interfaz, o dejarlo anotado en algún papel a cuántos dB se ubica el fader o en qué posición queda el potenciómetro, ¿ok? Porque la idea es que siempre escuchemos al mismo nivel, ¿sí? Esa es la idea principal. ¿Ok? Ahora, para los otros sistemas, asimismo ponemos, por ejemplo, K12. Vemos que ahora en cambio nos queda muy bajo. Subimos el volumen. Pero vamos a ver. Subimos el volumen. Ahora oscilamos el 9 en 0. Y volvemos a hacer las mediciones con el sonómetro. Y que nos llegue asimismo 74 decibeles acá y 74 decibeles acá. De los monitores, ¿no? Y asimismo con el otro. Y vamos dejando marcados. En este caso vamos a tener que bajarle el fader porque subimos el nivel acá, ¿no? Tuvimos que subirla acá en el DAO, entonces tendremos que bajarle para llegar al nivel que corresponde aquí en la sala. Asimismo con el sistema del K20, nos toca asimismo bajarle acá en el DAO para que lleguemos a esos, ahí estaríamos, para que lleguemos a ese cero, ¿ok? Y acá en cambio nos tocaría subir el volumen para que tengamos de nuevo esos 74 dB de este monitor y de este monitor. Y bueno, entonces esa es la forma en la que se debería calibrar el sistema de escucha aplicando el sistema K. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de la siguiente parte de la charla, ¿ok? Del tema del balance. Como ya veníamos revisando, vamos a tener cuatro fases o cuatro etapas del balance, ¿sí? El primero de todos siempre va a ser el primero que vamos a hacer y de ahí los otros ya no tienen un orden secuencial como tal, pero están separados, pues, ¿no? Entonces, el primer punto, la primera parte del balance es la etapa de ganancia. ¿Sí? ¿En qué consiste la etapa de ganancia o para qué sirve la etapa de ganancia? La etapa de ganancia nos va a servir
para mejorar la relación señal-ruido, ¿sí? Para separar el ruido de nuestras pistas lo máximo posible, con la intención precisamente de tener una matriz estéreo que tenga la menor cantidad de ruido posible, ya sea el ruido de piso, el alias y todos estos ruidos, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, aquí les traigo una sesión para que podamos revisarlo. Tenemos aquí la etapa de ganancia, la estamos realizando con un búmetro estándar, ¿sí? Ese búmetro debe estar calibrado a menos 18 dBFS sobre una onda senoidal de 1000 hercios, ¿sí? Así ya sabremos que nuestro nivel operativo va a estar en este cero que está aquí. Entonces lo que debemos hacer, en este caso estamos en el bombo, es procurar que el bombo esté oscilando en 0 dBu, ¿sí? Así es como se le llama este cero que tenemos aquí. Aquí podemos modificar nuestro nivel de entrada, de salida del canal, o a través del trim del búmetro también lo podemos modificar. También acá en la pista, ¿okay? La idea es llevar cada track al nivel operativo antes de que pase por cada uno de los insertos que podamos ponerle, de ecualización, de compresión, ¿sí? Y sobre todo, si estos procesos, si estos insertos van a ser con emulaciones de equipos analógicos, ¿sí? Sobre todo si vamos a trabajar con emulaciones de equipos analógicos, necesitamos que sí o sí exista esta etapa de ganancia, ¿ok? Entonces ahí lo tendríamos. Y eso con cada pista individual. Luego pasamos al siguiente punto, ¿ok? Del balance. El siguiente punto a considerar, que es la ley de panoramización, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de la ley de panoramización? Como nos lo indica aquí, es el corregir el nivel percibido en una señal estéreo, ¿ok? ¿Qué problema hay con una señal estéreo? Bueno, veámoslo así. Tenemos dos monitores, ¿no? Entonces, tenemos la misma fuente en ambos, digamos, un bombo en el caso que hablamos hace un momento. Entonces, nos llega la misma señal en L y R, porque así es como funciona el mono, ¿no? Nos llega la misma señal al mismo tiempo de ambos monitores. Entonces, al sumarse esa señal, lo que va a pasar es que se va a sumar 3 decibeles. ¿Ok? Entonces la ley de panoramización lo que busca es compensar esa suma de decibeles que va a haber cuando tenemos señales mono. Entonces lo que va a pasar en las señales estéreo es que en el mid, en la información que hay en el centro, se va a atenuar 3 decibeles para que no nos cambie el nivel de la señal que estamos percibiendo. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Y cómo se aplica esto en nuestra mezcla? Pues ya depende de cómo se esté programado en el DAW que vayamos a utilizar. Entonces, ahora hablemos un poco de la parte de la estructura de ganancia. La estructura de ganancia es la parte más conocida del balance, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Pues básicamente esta etapa del balance eh, es con la que vamos a determinar los planos que ocupe cada elemento dentro de una mezcla. Aquí ya vamos a hablar un poco más de jerarquía y del espacio que debería ocupar cada elemento en la mezcla, ¿sí? Todo esto abarca la estructura de ganancia. Entonces tenemos dos formas de trabajar en la parte de la estructura de ganancia. La primera, en la primera manera, dejamos la voz enfrente, ubicamos la voz como primer elemento principal y luego todos los demás los vamos ubicando en planos que no vayan opacando a la voz principal. ¿Ok? La otra forma consiste en empezar desde la instrumental y luego la voz, encajarla en la estructura que ya estamos creando. ¿Ok? Esta segunda forma es la forma más apropiada de hacer la mezcla porque así podemos contar con una base sólida en cuanto a la instrumental por si acaso se necesitara una mezcla donde no esté la voz principal, ya sea para hacer las secuencias, la versión de karaoke, todas estas cosas, ¿no? Y por último, tenemos las ediciones, ¿sí? Este último punto es tan importante como los otros anteriores, por eso pues precisamente es parte de estas cuatro fases de la mezcla, perdón, del balance. Entonces, la edición, ¿qué vamos a hacer con la edición? En este apartado vamos a ajustar manualmente los problemas dinámicos que puedan haber.
por medio de automatizaciones. ¿Ok? ¿Qué otras cosas? También las consonantes que pudieran tener algún inconveniente, alguna sibilancia o que pueda llegar a saturar la cápsula o que no se pronunció de la forma correcta. Podemos tomar de alguna parte del audio donde sí esté bien esa consonante y la reemplazamos, ¿no? Todo esto es parte de la edición, es importante hacerlo. También están la eliminación de ruidos, por ejemplo, de filtraciones que por ahí no deberían estar en la grabación o que no nos sirven y podemos irlas quitando, ¿no? Las respiraciones de, de las voces de apoyo, alinear las voces, mm, alinear las voces secundarias a la voz principal, todas estas cosas, ¿no? Entonces, toda esta parte de la edición es igual de relevante que las demás etapas, como les venía comentando. Entonces, estas tres últimas realmente se pueden eh, trabajar de diferente orden, ya depende de cómo se sienta más cómodo cada uno, o también se pueden hacer a la vez estas tres, ¿sí? Se puede ir haciendo pequeñas correcciones con la edición mientras se va haciendo la etapa de ganancia, perdón, la estructura de ganancia, y a la vez que se va decidiendo, pues no la panoramización que se va a ocupar. Y bueno, hemos llegado al final de la ponencia y quería agradecer por el espacio y la oportunidad sobre todo de poder compartir esta información que espero les haya sido de gran ayuda, que les pueda servir, que lo puedan utilizar y cualquier duda que puedan tener, no duden en contactarme. Y bueno, estaré gustoso de poder responder sus dudas. Y de nuevo, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.